Origen de los microorganismos en alimentos. Este es un tema muy importante en lo que es microbiología de alimentos. Entonces vamos a ver rápidamente sobre ello. Los microorganismos se pueden incorporar a los alimentos en todo el proceso productivo, desde la obtención de la materia prima, o sea, cuando estamos en la producción ya sea agrícola, ganadera o pesquera. Entonces, desde aquí, los microorganismos se pueden ir agregando a los alimentos. Luego vamos a la parte de la industria alimentaria, donde preparamos, procesamos y transformamos los alimentos y los envasamos. Y luego, en todo su recorrido hasta llegar al consumidor final, los alimentos pueden contaminarse. En toda esta cadena de trazabilidad puede ser que los productores tengan las mejores medidas para controlar los microorganismos, pero si llegan al proceso y no se tienen las medidas adecuadas, entonces no se hizo nada al respecto. Igual pasa cuando compramos un alimento de calidad, pero venimos en la casa y o lo dejamos mal refrigerado, o lo abrimos antes de tiempo para ser usado, entonces ahí se va a ver contaminación por microorganismos. Entonces, para que haya crecimiento microbiano depende de varios factores, de los parámetros intrínsecos y de los parámetros extrínsecos. ¿A qué se refiere con parámetros intrínsecos? A la actividad del agua, que ya vamos a ver más adelante qué es, al pH, potencial redox, nutrientes, componentes antimicrobianos y estructura biológica. Estos son factores intrínsecos, o sea, son propios ya del alimento de por sí. Los extrínsecos se refiere a la temperatura, a veces que utilizamos sales de curado, radiación ultravioleta ionizante y gases como conservantes. Entonces estos son parámetros que nosotros podemos manipular y manejar porque son parámetros que nosotros muchas veces eh, estamos agregando. Tenemos un cuarto frío donde nosotros controlamos la temperatura, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores intrínsecos? Son aquellas propiedades químicas de los alimentos, componentes individuales de un alimento que no son modificables por el ser humano. O sea, nosotros no podemos modificar esos factores intrínsecos. ¿A qué se refiere? A la actividad del agua, pH, potencial de óxido de reducción, sustancias inhibidoras, naturaleza o estructura biológica y contenido nutricional, porque todos estos dependen de cada alimento. La humedad es diferente a la actividad acuosa. La humedad es el porcentaje de agua en un alimento, mientras que la actividad acuosa es la cantidad de agua disponible para el crecimiento de microorganismos que tiene un alimento. Entonces, ambos son factores muy importantes que deben tomarse en cuenta. La actividad acuosa, el agua que se encuentra disponible en un alimento o bien el agua ligada que puede ser tomada por los microorganismos. Ya dijimos que el agua acuosa es aquella agua que está disponible para la actividad del agua, o actividad acuosa es la agua que está disponible para ser utilizada por los microorganismos. Cuanto menor es la actividad del agua de un alimento, mayor es su vida útil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay poca multiplicación de microorganismos. Entre menor es la actividad acuosa, menor posibilidad de multiplicación de microorganismos hay. Para que un nutriente de un alimento sea adecuado para el desarrollo de microorganismos, debe contener agua libre, conveniente para los microorganismos, reducción de contenido de agua libre aumentando con presiones osmóticas. Entonces ahí el crecimiento microbiano puede ser controlado. La mayoría de las bacterias y hongos vamos a ver que crecen excelentemente bien cuando nosotros tenemos actividad acuosa o AW de 0.98 a 0.95. Es decir, aquí son felices los microorganismos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es la actividad del agua o AW? Esta es el vapor de agua en un alimento entre el vapor de agua pura, y eso me da la disponibilidad del agua, que es muy diferente a la humedad relativa. La humedad relativa es el AW por 100, o sea, expresado en porcentaje.
La actividad del agua de algunos alimentos. Vamos a ver, por ejemplo, que la leche tiene 0.99 de AW, la carne 0.98, vegetales y huevos 0.97, queso de 0.93 a 0.96, dependiendo de la estructura de esto, mermelada de 0.82 a 0.94, fruta seca de 0.72 a 0.80, harina de 0.70 y galletas tipo cracker 0.60. ¿Qué significa esto? Que las galletas van a tener mayor vida útil que lo que es la leche, ¿verdad? Porque hay menor disponibilidad de agua en la galleta que en lo que es la leche. La W en algunos alimentos, por ejemplo, de 1 a 0.95 vamos a encontrar productos frescos, enlatados, vegetales como carne, pescado, leche, salchichas cocinadas. Son alimentos que tienen alto contenido de agua. Entonces, y eso los hace ser alimentos poco, con una vida útil corta. Y si nos vamos acá al extremo, por ejemplo, 0.20 la leche entera en polvo, que contiene del 2 al 3% de humedad, los vegetales deshidratados. Si nos vamos aquí a medio, por ejemplo, 0.80, 0.75, están las jaleas, mermeladas, mazapanes, frutas glaseadas, que esta es la disponibilidad del agua. Lógicamente, una jalea a usted le va a durar mucho más tiempo que si tiene, por ejemplo, un trozo de carne o un pedazo de pescado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la multiplicación de los microorganismos aquí es menor. ¿Y por qué es menor? Porque la disponibilidad del agua también es menor. Entonces, la cantidad de microorganismos que se multiplica acá va a ser menor a la cantidad de microorganismos que se multiplica en una carne fresca o en una leche. En una leche fluida. El, el AW y las bacterias. ¿Qué bacterias van a crecer entre 1 y 0.95? Allá vimos los alimentos y aquí vamos a ver qué bacterias. Por ejemplo, pseudomonas, escherichia, shigella, klebsiella, algunas levaduras. Si me voy al otro extremo, cuando estoy en 0.20, prácticamente no hay proliferación de microorganismos. De 0.65 a 0.60 están las levaduras como Saccharomyces y algunos mohos como Aspergillus, Penicillium y otros que descomponen los alimentos. Los microorganismos que contienen una AW baja, algunos tipos de microorganismos son capaces de crecer a esas AW bajas. Entonces, por ejemplo, tenemos los homófilos que crecen a altos niveles de azúcares. Cuando yo saturo una solución con azúcar, dejo poca disponibilidad de agua. Xerófilos viven en presencia de alta sequedad o ausencia de agua, y los halófilos, que están las discretas, que van de 0.5 a 3% de cloruro de sodio, moderadas de 3 a 15% de cloruro de sodio, y las extremas, que son, por ejemplo, las que crecen en el agua de mar, que va de 15 a, de 15 a 30% de cloruro de sodio. Y puede ser que hayan algunas que crezcan en extremos aún superiores. Entonces, dentro de las discretas, que ya vimos aquí hacia atrás, que las discretas crecen en 0.5 a 3% de cloruro de sodio. Entonces, estas están presentes. Pseudomonas, moraxelas, flavobacterios, cinetobacter y vibrio. La mayoría, muchas de estas son descomponedores de alimentos. Luego tenemos la moderada, bacilos, micrococos, vibrios, acinetobacter y moraxella, y las extremas, que son alobacterium y alococos, que son las que normalmente vamos a encontrar descomponiendo, por ejemplo, los pescados secos. El pH. Ya sabemos que el pH mide la cantidad de acidez o alcalinidad o que contiene un alimento. Este se calcula mediante la fórmula que es logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Un factor que controla muchas de las reacciones químicas, bioquímicas y microbiológicas que se pueden dar en un microorganismo. En la escala nosotros podemos ver, por ejemplo, el jugo de un limón,
que es completamente ácido, el vinagre, que es completamente ácido. Y si ya nos vamos al agua destilada, vamos a ver que es un pH neutro. La leche, que más o menos tiene 6.5, y así bicarbonato, que tiene 9. Y así vamos viendo que esa es la escala de cuando nos referimos a ácido y nos referimos a alcalino, ¿verdad? Y el pH neutro, que ya sabemos que el agua destilada, leche y alguna agua lluvia están dentro del rango de 6 a 7. En acidez baja podemos encontrar leche, pollo, pescado y, y papas. Acidez media, plátanos, vegetales. Acidez de 4.5 a 3, mayonesa, tomates. Alta acidez, que es menor de 3.7, los cítricos y las manzanas, por ejemplo. En el caso de pH, son los iones hidrógenos propios de cada alimento. No es modificable, pero se pueden amortiguar. El pH puede ser la barrera a la entrada de microorganismos, aunque estos prefieren un pH de 7 aproximadamente. Entonces, de acuerdo al pH, los vamos a calificar en acidófilos, basófilos y neutrófilos. Los acidófilos requieren pHs menores al 2, por ejemplo, hongos y levaduras. Los basófilos se desarrollan a pHs mayores a 10, y los neutrófilos, su pH oscila entre 6 a 8. Y aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de microorganismos. Vamos a ver la relación del pH y el crecimiento bacteriano. Entonces, pH citoplásmico, ya sabemos nosotros que adentro va a ser neutro. Entonces, aumenta el pH, aumenta los acidófilos, disminuye, digo, ¿verdad? Disminuye, aumenta la acidez, pero en la lectura él va a disminuir. Entonces, son los acidófilos. Y luego aumenta la alcalinidad y son los que son definidos como alcalófilos. Entonces, ¿qué alimentos tenemos más o menos al 12? Miren, una solución saturada de lima, una solución de jabón puede estar al 10, pero ¿qué tenemos entre el 6 y el 7 o el 8? Agua pura, maíz, camarón y sal. Y así sucesivamente vamos a tener diferentes grupos alimenticios. El potencial redox tiene una importancia ecológica bastante importante en los alimentos. Las reacciones de oxidación y reducción regulan el comportamiento de muchos compuestos químicos presentes en los cuerpos de aguas naturales. La reactividad, solubilidad y movilidad cíclica de los elementos esenciales para los sistemas biológicos como el hierro, nitrógeno, carbono, fósforo y otros metales que son afectados por el potencial redox. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad de oxígeno, cada alimento tiene la capacidad de oxidarse o reducirse. Por ello, depende de él dónde lo tenemos. Aerobio estricto requiere del 21% mínimo de oxígeno, por ejemplo, los bacilos y los hongos. Microaerofílico requiere menos oxígeno que el atmosférico, como Azospirillum. Anaerobios no toleran el oxígeno, como Metanobacterium y Clostridium. Facultativos no requieren oxígeno, pero se desarrollan mejor en presencia de este. Aerotolerantes son sensibles al oxígeno. Y así tenemos dividido los grupos de microorganismos en aerobios estrictos, anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, microaerofílicos y altotolerantes. La otra condición son la naturaleza y estructuras biológicas. Entonces, en cuanto a esto, un claro ejemplo es el huevo, ya que este está protegido por una cáscara dura que cuida los nutrientes que están hacia el interior. Lo mismo sucede con las escamas. En el pez están protegiendo precisamente la carne del pez. En el caso de las frutas, que tienen sus cáscaras, también funciona como una estructura biológica de protección para evitar el ingreso de microorganismos.
Los nutrientes son muy importantes, de ellos depende el crecimiento de microorganismos que se puede dar dentro del alimento. Entonces, ¿qué nutrientes son? Carbono, nitrógeno, azufre, microelementos que quedan disponibles en los alimentos, al igual que para, entre más nutrientes, hay que tener más cuidado en el manejo. Por eso, en el caso de la leche, como tiene gran cantidad de nutrientes y vitaminas, es rápido se descompone, a diferencia si vemos una galleta, por ejemplo, de avena, donde su base prácticamente solo es la avena y los nutrientes que la avena pueda tener. Requerimiento, bacterias, hongos y levaduras. Dependiendo del grupo de microorganismos, así va a ser su requerimiento. Por ejemplo, en la actividad acuosa, las bacterias andan alrededor de 1. Normalmente tienen un rango de 0.95 hasta 1. Y ahí ellas se multiplican excelentemente bien, siempre y cuando el pH ande alrededor de 7. O sea, de 6.5 a 7 es lo que le permite la variabilidad. Y oxígeno, que pueden ser aerobias o anaerobias. Y los nutrientes, ni cosa mejor que estuviesen todos para que se puedan dar la multiplicación de bacterias. En el caso de los hongos, la actividad acuosa es de 0.63 a 0.96. Cualquier actividad que empecemos se ve afectada por hongos. El pH para que se multipliquen los hongos tiene que estar de 2, pero ellos soportan hasta rangos de 8.5. El oxígeno en este caso son completamente aerobios. Las levaduras 0.88, 0.93 y ya ven que la base en el caso de los hongos, los nutrientes son los carbohidratos y en el caso de los hongos tipo levadura, pues son azúcares. Hay que ver. Sustancias antimicrobianas. Algunos alimentos vegetales y animales presentan con frecuencia agentes de naturaleza antimicrobiana que afectan el crecimiento de los microorganismos. O sea, ya son sustancias que los alimentos tienen ya de por sí. Por ejemplo, en el caso de los lácteos derivados, ellos pueden tener lisocimas, lactoperoxidasas y lactoferrinas que están ahí en el alimento, pero que efectos de la multiplicación, si llegan a estar ahí, entonces estas impiden el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, en los donde tenemos aceites esenciales, como por ejemplo el egonol en el clavo de olor, la lisina en el ajo, que es lo que impide la multiplicación de microorganismos. Por eso cuando colocamos a una carne bastante ajo, vemos que esta nos dura con mayor tiempo. Isotimol en el orégano, aldehído cinático en la canela. Estos son algunos de las sustancias que son inhibidoras del crecimiento de microorganismos. En el huevo encontramos la lisocima y la avidina, y también el pH favorece la multiplicación, ya que es de 9 a 10. La leche también, a pesar de que sea el alimento completo, también tiene sustancias antimicrobianas naturales en específico, como lo son las inmunoglobulinas, factor de complemento, anticoliforme y macrófagos y linfocitos. Frutas como los arándanos contienen ácido benzoico. Bueno, hasta aquí tenemos la presentación del día de hoy. Espero muchas gracias.